A continuación, RadioTV.mx presenta Bienvenidos a Head Coach Radio. Vamos a platicar de fútbol americano de nuestro país. Un placer estar con todos ustedes como todos los martes a partir de las 11 de la mañana aquí en RadioTV.mx y después pues ya lo dejamos a disposición este programa a lo largo de la semana para que en las diferentes redes sociales usted lo pueda seguir, pueda escucharlo y por supuesto tener la posibilidad de opinar en torno a lo que también aquí damos como temas y como puntos de vista en torno a nuestro fútbol americano. Javier Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, amantes del emparrillado colegial nacional, pues con el gusto de siempre en esta semana en que después de que en ONEFA termina la Liga Mayor, también tenemos ahora la final precisamente en CONADEIP, también en la misma categoría, pero sobre todo la actividad en la categoría juvenil. Así es, y vamos a arrancar con lo que es CONADEIP, quien todavía no conoce a su campeón 2013 en la Liga Mayor, en primera fuerza le llaman ellos, allá en su liga, y el enfrentamiento será una vez más entre los aztecas de la UDLA y el equipo de los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey. No ha sido en recuérdame, son 4 o 5 temporadas que tiene CONADEIP, 3, 4, ¿es la quinta esta? Que tiene CONADEIP enfrentándose con equipos distintos a los de ONEFA al generar su propia liga a partir del 2009. Desde el 2009 fue cuando se salieron, todavía no era CONADEIP, sino se formó lo que fue el torneo Borrego, y ya a partir del 2010 es cuando está formalmente la Liga CONADEIP de fútbol americano y en este caso primera fuerza. Llega el TEC de Monterrey contra el equipo de los aztecas de la UDLA. Borregos Monterrey derrota sin problemas 35-0 a los Leones de la Náhuac del Norte, que creo que llegó muy lejos para el nivel que mostró en la temporada. Y finalmente el equipo de los aztecas, otra paliza en la temporada, ahora en playoff sobre los Borregos del Campus Estado de México. Desde el primer cuarto, Javier, amigos, el partido estaba prácticamente definido. Sí, en realidad la ofensiva de los aztecas de la UDLA, tal y como lo mostró durante toda la temporada, fue avasalladora y por lo tanto muy pronto en el marcador se fue arriba en cuanto a puntos y por lo tanto el resto del encuentro fue prácticamente solamente de un solo lado. Sin embargo, bueno, los Borregos del Estado de México del coach Enrique Zárate pues tuvieron un pequeño esfuerzo, solamente les alcanzó para 13 puntos. De estos Borregos sí se esperaba que llegaran un poco más lejos en cuanto a su desempeño durante la temporada. Los Leones, por el contrario del coach Willy Gutiérrez, pues no, ellos no se esperaba que llegaran hasta las semifinales, lo hicieron, bien por ellos. Sin embargo, pues nuevamente, tal y como ha sucedido los años anteriores, nuevamente aztecas contra Borregos, que por cierto, cuando estaban en ONEFA en la década de los 90, también así sucedió. Sí, durante la década de los 90 fueron los eternos finalistas. De repente ahí se colaba el Campus Estado de México y ha ocurrido en estos 5 años de finales fuera de ONEFA, que se ha colado el equipo del CEM tener las finales, pero lo constante, lo común ha sido Borregos ante los aztecas. Decíamos la semana pasada, Javier, que el equipo de los Borregos, a pesar de terminar como terceros o clasificarlos como terceros, les había tocado una postemporada mucho más sencilla que la de los aztecas. Sin embargo, los aztecas lo hicieron ver muy sencillo también, apalearon a Borregos Toluca, apalearon al equipo de los Borregos del Campus Estado de México y por lo tanto son favoritos para llevarse el título 2013 de CONADEIP. Recordar que el campeón reinante en estos momentos para CONADEIP son los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey. Ellos son los que obtuvieron el título en el 2012, por eso fue también muy atractivo el duelo contra los auténticos Tigres, porque en pretemporada, porque era duelo entre equipos que habían logrado campeonatos en diversas ligas. Ahora saldrá como favorito el equipo de los aztecas. Tiene una ofensiva impresionante, tiene una defensiva también muy buena y creo que será un partido muy bueno, divertido, muy físico,
pero me decías fuera del aire que pronosticas que Aztecas tenga una victoria sencilla, como fue en temporada regular cuando jugaron en Cholula. Bueno, no tanto sencilla, pero sí un tanto cómoda, por el hecho de que, para empezar, enfrentan al único equipo que los venció en temporada regular. Sin embargo, los venció por un margen muy estrecho, tan solo por 10 puntos. En la 7 de hecho. De ¿no? hecho, perdón, sí. 17-10. 17-10, solamente por un margen muy pequeño. Que si fue de un 10, 17-7. Así es. Sí, 17-7 porque necesitaba Borregos 17 de diferencia para terminar 1 y nada más fueron 10. Sí, tienes razón. Bueno, el punto es que el margen de victoria fue estrecho. Sin embargo, fue en la Sultana del Norte, en el territorio borrego, por supuesto, allá en el TEC de Monterrey. Pero en esta ocasión la final va a ser en el Templo del Dolor, en Cholula, en Puebla, y por lo tanto yo creo que los aztecas tendrán gran ventaja y harán válido el pronóstico que los pone casi como campeones. Sí, la verdad es que lo que hizo Aztecas a lo largo de la temporada fue impresionante. Y lo que ha hecho en postemporada también ha sido impresionante. Más de 50 puntos sobre el Tec Toluca, más de 50 puntos sobre los Borregos del Campus Estado de México. Muchos pueden argumentar es que los peores partidos que dio Toluca y el Estado de México, inclusive Borregos Monterrey, esa derrota que tuvo en Cholula, fue ante los aztecas. Es cuando desempeñaron su peor fútbol, pero el rival cuenta para que el otro desempeñe su peor fútbol. Finalmente el golpeo, la estrategia, la presión, el campo, el escenario, etcétera, son muchos factores los que terminan finalmente generando que el oponente no tenga su mejor partido, no se sienta cómodo, no sepa cómo descifrar lo que le estás presentando y comete intercepciones, fumbles, equivocaciones de asignaciones y todo lo que genera la derrota de un equipo y sobre todo de una manera tan escandalosa como le ocurrió a los Borregos del TEC de Monterrey en el juego de temporada regular y como ha sido en postemporada. Los aztecas creo que tienen la mejor ofensiva de México, tiene una ofensiva explosiva y mira que sus dos quarterbacks, el principal, el que está como titular, que es Contla, no son tal vez los mejores que existen en México, tienden a cometer errores, jugadas en los cuales son presionados, pero está también distribuido el juego en los aztecas de la UDLA. Tienen muy buenos corredores, tienen una línea impresionante, enorme, grandes receptores, que no es un trabajo de una sola persona, no es únicamente lo que haga o deje de hacer el quarterback, sino que tienen tantas herramientas ofensivas los aztecas que por eso es casi imposible para las defensivas descifrarlo. El único equipo que logró contenerlo fue precisamente los Borregos del TEC de Monterrey, con esos 7 puntos que nada más recibió en casa. Pero los aztecas creo que también en aquella ocasión jugaron mucho con los números, sabían que tenían que perder por 17 o más puntos para perder el primer lugar, mantuvieron hasta los últimos instantes del partido la diferencia nada más de 3 puntos, al final termina siendo 17-7 por 10, pero creo que los aztecas ahí no jugaron al 100%, no se entregaron como lo hicieron a lo largo de la temporada y lo han hecho ahora. Por su parte, TEC de Monterrey pues es un espejismo cómo llega a la gran final. Primero porque enfrentó a dos equipos con un nivel no tan fuerte, como fue el Campus Ciudad de México, como fueron los Leones de la Náhuac. A los dos les gana de manera amplia, pero no tampoco con un marcador amplio. De hecho, es mucho más dramático, alarmante y contundente la forma en que Aztecas derrota tanto a Toluca como al equipo del CEM que lo que hizo el equipo de Borregos con el Ciudad de México y los Leones de la Náhuac del Norte. Así que creo que Borregos parte como no favorito, como el villano al partido del próximo sábado, 1 de la tarde en el Templo del Dolor. Ojalá se llene el Templo del Dolor, no tendría por qué no, pero en postemporada no se ha llenado el Templo del Dolor. Contra el CEM hubo una muy buena entrada, pero no se llenó ese escenario, que lo conocemos bien, debe ser ya con las cabeceras, unos 8,000 aficionados tal vez, no sé si compartes esta visión en cuanto a la capacidad del templo. Posiblemente sea el máximo aforo, esos 8,000 asistentes, considerando que en los partidos más atractivos a veces colocan algunas gradas adicionales, pero desafortunadamente ya al rato lo veremos en los Blitz. Ya estoy esperando el Blitz que vas a lanzar al rato y bueno,
Creo que esto habla mucho de lo que está sucediendo en CONADEIP. No se ha llenado el Templo del Dolor, pero indudablemente creo que para este cotejo sí se va a llenar, porque recordemos que en los años anteriores, desde los 90s que andábamos por allá, la afición, los alumnos... Todavía no nacía. Tal vez, los alumnos de la UDLA precisamente, incluso cierta comunidad aledaña a la UDLA, al saber que es una final, se hacen presentes en el parrillado. Pues ya para cerrar esta parte de la final, Javier, pues danos un marcador, un pronóstico, pero con marcador, no solamente con diferencia de la final de CONADE. Yo creo que Aztecas va a ganar más o menos 50 puntos por 24 de Borregos. Pues es un marcador bastante holgado para el equipo verde. Pues 50-24, yo creo que el equipo de los Aztecas va a ganar 34-20 a los Borregos del TEC de Monterrey, pero en ambos casos coincidimos que los Aztecas saldrán como campeones. Esto creo que de manera casi automática generaría que no haya un juego entre Pumas, que son los campeones de ONEFA, y el campeón de CONADEIP, porque la invitación está hecho para Borregos. Si gana Borregos, olvídate, yo creo que dentro de 8 días podremos tener juego en CU, si es que el equipo del TEC de Monterrey así lo acepta, el reto que le aventó el equipo de Pumas. Más que reto, pues es una reprogramación del partido que no se llevó a cabo en pretemporada. Vámonos con más información, ahora con lo que tiene que ver con la categoría juvenil de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA. Ya están las finales en las 6 conferencias de nuestro fútbol americano. Si das rápidamente, Javier, los resultados en semifinales. Por supuesto, pues en la conferencia 1 será un duelo de fieras. Ambos Tigres llegan a la final. Por un lado, los Tigres, que se hacen llamar auténticos Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que derrotaron 28-6 a los Linces de la UVM. Y por el lado de la Universidad Nacional, los Tigres del CCH Sur derrotan tan solo 10-3 a Centinelas. Muy buen encuentro de Centinelas. Sí, muy cerrado. Centinelas en el juego de temporada regular se fue a series extras con el CCH, perdió, y ahora apretadamente también 10-3. Bien, en la conferencia 2, los que hicieron válido el pronóstico fueron los Fantasmas de la Universidad Mexiquense, que posteriormente veremos que incursionan también en la intermedia. Y los los Comanches, que derrotaron 14-0 a los Halcones de la Universidad Veracruzana. Pues ahí está la final, entonces conferencia 2 es entre Fantasmas y Comanches de la Universidad Mexiquense y los Comanches del Club Atizapán, o el Club Comanches de Atizapán, para decirlo correctamente. Así es, si en la conferencia 1 tenemos un duelo de fieras, en la conferencia 2 tenemos un duelo mexiquense precisamente. Así es. En la conferencia 3 tendremos precisamente el duelo entre los Linces de Toluca, que enfrentarán a los Potros Salvajes, otro duelo ahora de la capital mexiquense. Sí, toluqueño 100%, el equipo de los Linces de Toluca eliminó a los Jets de Balbuena, mientras los Potros Salvajes vencieron al equipo de los Frailes del Tepeyac. Coincidentemente, los dos toluqueños derrotaron a dos capitalinos. Bien, en la conferencia 4, los Perros Negros lograron derrotar a los Fogoneros de la Vocacional 9, o bueno, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, cariñosamente le llamamos Boca 9. Y por otro lado, los Tigres derrotaron a los Osos Blancos, también del Politécnico. Sí, los Tigres de Coacalco es el equipo que es finalista, enfrentará a Perros Negros. Ese partido será en el campo de los Perros Negros, allá en Naucalpan. Así es, y ahora otra coincidencia, parece como si estuviera un poquito programado el asunto, porque tenemos ahora dos equipos también del Estado de México, por un lado Perros Negros, por otro lado los Tigres de Coacalco, que derrotaron a dos Politécnicos. Así es, sí, el Poli no metió un solo equipo a la final, cabe destacar. Sí, ahí ya llama un poquito la atención, a pesar de que, bueno, tiene una buena cantidad de vocacionales compitiendo. Bien, en la conferencia 5, donde precisamente tanto los Búhos de Boca 6 como los Dragones de Boca 11 quedaron en el olvido, ni siquiera llegaron a la postemporada, los Gamos van a enfrentar a los Leopardos de la Prepa 8, precisamente, que derrotaron a los Toros Salvajes. Sí, los Gamos de la Universidad Marista enfrentarán a los Leopardos de la Universidad de la Prepa número 8, como bien dices, un partido muy atractivo. En temporada regular ganó Gamos y por eso tiene la posibilidad de ser campeones allá en su universidad que está en Tláhuac. Bien, y finalmente la conferencia 6, tenemos que los Cachorros de la UNAM, de la Prepa 1, si no mal recuerdo, de la Prepa 2, enfrentarán a los Huracanes, que derrotaron a los Halcones de Conalep, de allá de Cuautitlán Izcalli, y por cierto, los Halcones que dieron un mejor desempeño del que se esperaba, y los Huracanes derrotaron a los Petroleros. Así es, 20-3 ganó el equipo de Huracanes, es un club, está en Coyoacán,
y la final será entonces en Ciudad Universitaria porque terminaron mejor los Cachorros. Así que la universidad coloca 3 equipos en las finales: CCH Sur, Prepa 2 y la Prepa 8. Compitieron en 5 de las 6 conferencias, solamente en una no tuvieron participación algún representativo del UNAM, mientras el Poli, como ya lo decíamos, no colocó ni un equipo en finales. Obviamente habla de la crisis que se vive en todo el fútbol americano, en todo el programa de americano del Instituto Politécnico Nacional. Rápidamente, tus favoritos: Auténticos Tigres contra CCH. Yo creo que se lo van a quedar los Auténticos Tigres. Sí, yo también creo que Auténticos Tigres tienen mejor equipo, aunque sea aquí en CU ese partido. En la conferencia 2, Fantasmas recibe a Comanches. Yo creo que los Fantasmas harán válido su... Veo muy bien a los Fantasmas, va a ser un gran partido, creo que hasta se podría definir en series extras, pero voy también con Fantasmas. En la conferencia número 3 tenemos a... Los Linces contra Potros Salvajes. Linces Toluca Potros. ¿Vas con? Veo más fuertes a los Linces, pero creo que Potros le van a dar la sorpresa. Yo creo que se va a quedar con Linces. Ese campeonato también un partido muy cerrado, muy parejo, pero creo que Linces se lo lleva. En la conferencia número 4, Perros Negros contra Tigres de Coacalco. Yo creo que los Perros van a ladrar. Perros Negros está invicto, va a ser un gran partido también. Yo creo que si se va a dar una sorpresa en las finales puede ser en esta, pero me quedo con Perros Negros al final. En la conferencia número 5, Gamos Marista contra Leopardos de la Prepa 8. Yo creo que los Leopardos van Yo también creo que va a ser la campanada, es decir, va a ganar el equipo visitante, y creo que Leopardos le va a ganar a los Gamos Marista. Y finalmente Cachorros de la Prepa 2 ante el equipo de los Huracanes. Yo creo que los Huracanes van a ser el único club que va a tener un campeonato, pero no me sorprendería que los Cachorros hicieran Yo me algo. quedo con Cachorros, creo que Cachorros va a hacer valer la localía y que únicamente tuvo una derrota en la temporada y fue por forfeit, no pudieron viajar, más bien llegaron tarde a Poza Rica en uno de los partidos que tuvieron por allá. Bueno, con la intermedia rápidamente, en ONEFA se confirmó que son 18 equipos los que van a competir, divididos en 2 grupos, aunque el grupo número 2 estará dividido en 5, porque en la conferencia número 1 son 8, en la conferencia 2 son 10 los participantes. Si nos quieres dar primero el nombre de la conferencia 1, del nombre de los equipos de la conferencia 1, Javier. Por supuesto, ya que comentabas lo que pasa en el Instituto Politécnico Nacional, en la conferencia 1 estarán sembrados los 2 equipos que cuentan también que cuentan también con Liga Mayor, además de la intermedia, que son las Águilas Blancas y los Burros Blancos. También estarán los 2 Pumas, el de Ciudad Universitaria y los Pumas de Acatlán. También tendremos a los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acompañados, por supuesto, de los Linces, que se han enfrascado en una rivalidad con los Tigres, y complementan esta agrupación los Potros Salvajes de la Autónoma del Estado de México y los Centinelas de Guardias Presidenciales. Sí, muy interesante la conformación de la conferencia número 1. Recordar que en este mismo año, 2013, los Auténticos Tigres llevaron el campeonato. Arranca el 28 de febrero. Y es viernes 28, al día siguiente ya será el primer día del mes de marzo. Conferencia número 2, Javier. En la conferencia 2, como ya bien lo comentaste, se formaron 2 grupos de 5 integrantes cada uno. En el grupo 1 estarán los Correcaminos, los Fantasmas de la Universidad Mexiquense. Correcaminos, que también... Ciudad Victoria. Claro que sí. Es importante destacar de qué campus, y qué bueno que se integran los Correcaminos a la UNEFA a la intermedia de ONEFA. Porque precisamente estos 2 conjuntos que acabo de mencionar, los Correcaminos de Ciudad Victoria, de la capital tamaulipeca, y los Fantasmas también de la Universidad, de la Universidad Mexiquense, son los 2 que se reintegran precisamente, o que se integran a esta categoría intermedia, lo cual hace más interesante la conferencia 2 de esta categoría intermedia. También estarán en este grupo los Frailes del Tepeyac, los Linces del Campus Toluca y los actuales campeones, los Lobos de Coahuila. Sí, muy importante que regresan los Frailes del Tepeyac. Tenían 2 intermedios sin haber participado. Ya con el coach Cobra Juárez otra vez en el equipo, empiezan a trabajar mejor las fuerzas básicas. Qué bueno que están los Frailes, ojalá y sean competitivos, aunque sea en la conferencia 2. Y el otro bloque de esta conferencia está integrado por también 2 equipos politécnicos. Tenemos a los Búhos de la Escuela Superior de Medicina y los Cheyennes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, plantel Zacatenco. También estarán los Halcones de la Universidad Veracruzana, los Jaguares de la Unitán, y complementan, por supuesto, uno de los equipos más tradicionales, los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Perfecto, para finalizar y antes de ir a los Blitz, que en esta ocasión tendremos nada más 2 Blitz para que no te
no te vaya a generar una conmoción si uno de esos blitz es efectivo. Decir que se oficializó, se formalizó la semana pasada la realización de 3 tazones ONEFA FADEMAC. Conferencia 1 de ONEFA contra la conferencia A1 de FADEMAC, la selección de la conferencia 2 de ONEFA contra la selección de la A2 de FADEMAC y la conferencia 3 de ONEFA contra el grupo Occidente de FADEMAC. Serán 13, 14 y 15, el 13 en el Home, conferencia 1, el 14 en Gamos de Cuemanco, conferencia 2, y finalmente el domingo estarán en Dragones Rojos de Cuautitlán Izcalli, conferencia 3 de ONEFA contra Occidente de FADEMAC. Bueno, vamos a ir ahora sí con los blitz, Javier. El primero, y él es el más interesante porque van los 2 linebackers directitos contra el quarterback. En esta semana se ha especulado mucho, y reitero, es una especulación porque no ha salido nada oficial, que la ONEFA podría sancionar al coach de Águilas Blancas, Héctor López, el famoso Troni, por 2 años. Esto debido a las declaraciones que hizo después del partido de Águilas Blancas contra Pumas allá en Pachuca, en la cual afirmó que el equipo de los Pumas no se quiso en primera instancia realizar los controles antidopaje que pactaron, porque estaba el equipo de los Pumas dopado, tal cual, lo comentó el coach López. Inclusive habló ahí de hormona de crecimiento y, en fin, una serie de declaraciones que fueron muy duras, muy fuertes, en el sentido que no fueron especulaciones, sino sus palabras fueron afirmaciones. Ahora se habla de que podría ser sancionado de toda actividad dentro de la ONEFA 2 años. El blitz, Javier, es el siguiente. De confirmarse esta situación, ¿hablamos de censura en la ONEFA o, por lo mencionado, por lo declarado por el coach López, es justo que lo sancionen? Bien, como tú lo comentas, son 2 blitz, uno lo neutralizamos con una maniobra ahí en la línea de golpeo y otro con la ayuda del fullback. ¿Y por qué lo comento de esta manera? Porque también lo voy a hacer de dos formas. Por un lado, yo creo que tenemos que ver un poquito más allá de lo que son las simples declaraciones y la opinión del coach López. Yo creo que ni es censura, ni incluso hasta pudiera no proceder toda esta situación. ¿Por qué? Por un lado, el coach Héctor López, sabemos que a veces tiende en sus propias opiniones a levantar un poco la voz o a ser un poco drástico. Ese es su propio carácter. Finalmente tampoco lo podemos ver. A veces hasta cuando nos saluda, pues es un poquito ríspido, si lo quieren ver de esa manera. Por otro lado, desafortunadamente la opinión pues ahora trasciende lo institucional y va a lo interinstitucional. ¿Por qué? Porque pues habla de un equipo adversario, de una institución diferente a la cual es en la que elabora. Y yo creo que tal vez con una disculpa del coach López quedaría todo como si no pasara nada. Sin embargo, yo creo que hay algo que viene detrás, no tanto la polémica opinión del coach. Yo creo que puede haber algunos personajes que intenten perjudicar al coach y que por supuesto busquen precisamente esa sanción. Incluso puede ser que sean personajes cercanos a él. Sin embargo, yo no creo que haya censura. En realidad, si hay un lugar en donde normalmente se polemiza y se opina de manera contraria, es precisamente en la ONEFA. Vamos a ver qué procede, pero yo no lo consideraría censura, simplemente es una opinión polémica del coach. Vamos a esperar el que nos puede decir al respecto y por supuesto que determina la ONEFA. Pues sí, es una situación complicada, delicada, porque finalmente él tiene toda la libertad de expresar lo que desee, de declarar lo que quiera. Vivimos después de muchos años de lucha en una democracia con la posibilidad de una libertad de expresión, en algunos casos una verdadera libertad de expresión, en algunos otros casos medianamente libertad de expresión, pero en general en este país tenemos esa posibilidad, afortunadamente. Él, con ese derecho que le da la Constitución mexicana, pues puede hacer cualquier tipo de declaraciones. El problema está en afirmar cosas que no puedes comprobar, y creo que ahí es donde se equivoca drásticamente el coach López, porque no solamente pues le ganó el ansia, me parece, de lo que había ocurrido minutos antes de la derrota de 49-0 ante los Pumas CU, una temporada además desastrosa que había tenido el equipo de Águilas Blancas.
y que creo que si se hubiera quedado en la primera parte de la declaración en la cual menciona que el equipo de los Pumas en esa semana no se quiso realizar los exámenes antidopaje y después el propio coach Raúl Rivera de los Pumas y la gente de la universidad aclaró que no se realizó porque no estaban bajo los procedimientos y reglamentos que se tienen que realizar y que ellos creían que estaban en ese sentido violando. La gente de la CODEME, quienes son los que estaban, de la CONADE, perdón, de la CONADE, quienes estaban realizando los exámenes, pues que no era... no estaban cumpliendo con los procedimientos que se debe para una situación como esta y por eso se postergó para días después. Si se hubiera quedado hasta ahí, ninguna mentira. Así fue, así pasó. Cuando llegó la gente de la CONADE, no se realizó en esa primera instancia los exámenes médicos y hasta días después fue que se llevó a cabo. Sin embargo, el gran problema es que sí empieza a hablar ya del nombre de sustancias que él cree y asegura que consumen los jugadores de universidad, empieza a hablar de cuestiones de cáncer, empieza a hablar de una serie de situaciones que son muy peligrosas porque sí generan, obviamente, un daño moral, no solamente a los jugadores, sino también a la institución como tal, y obviamente no puedes afirmar ese tipo de situaciones cuando no tienes los argumentos o las afirmaciones en tu poder. Así que creo que una sanción no sería censura en caso de que se diera, pero creo que también es muy importante que el coach López pudiera tener la posibilidad de aclarar finalmente qué fue lo que intentó al hacer ese tipo de opiniones después del partido contra los Pumas. Bueno, y el segundo blitz, Javier, tiene que ver con lo que está pasando en CONADEIP. Una vez más, los aztecas de la UDLA y los borregos salvajes se enfrentan. Desde que era agosto decíamos, en ONEFA la final va a ser auténticos Pumas, en CONADEIP la final va a ser borregos aztecas. Ya hicimos el blitz de ONEFA entre auténticos y Pumas, que otra vez por quinto año consecutivo se llevó a cabo esta final. Pues se da una vez más la final entre los aztecas y los borregos. Ya también CONADEIP se le acabó el formato, se acabó, aunque ellos quieran colocar en 3 a los borregos y en 4 a los zorros y hacer todos esos movimientos, finalmente los que siempre llegan a la final han sido que aztecas, borregos y de repente el SEM. Se acabó el formato y se acabó lo novedoso en CONADEIP. Yo creo que lo novedoso únicamente duró la primera temporada que surgió. Y por una simple y sencilla razón, voy a recapitular lo que comentamos en aquella ocasión contra Pumas y Tigres. Se volvía aburrido desde el punto de, porque fue el término que utilizamos, aburrido, Pumas-Tigres en el hecho de saber quiénes iban a ser los campeones o quién era el campeón. Pero por otro lado también veíamos o comentábamos que eso había permitido, independientemente de quién sea el campeón, el desarrollo de otros planteles, de otras universidades, de otros programas de fútbol americano. En el caso de CONADEIP, recordemos que es una agrupación de instituciones privadas en su gran mayoría. Hay por ahí algunas públicas, pero en su mayoría, incluso CONADEIP significa Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas. Entonces, recordemos que las instituciones privadas fundamentan su desarrollo en el aspecto económico, no en el aspecto académico, ni mucho menos en la formación integral del alumno. Entonces, yo creo que el formato que utilizan, al ser un tanto cerrado únicamente con esas dos opciones, aztecas borregos o borregos aztecas, en cuanto al campeón, esto va a provocar que poco a poco los patrocinadores se vayan haciendo a un lado. Sí, lamentablemente las dos ligas pues se han vuelto altamente predecibles. Acá el punto, y que yo he comentado con algunos compañeros, es que mencionan, urge por esta situación, urge que se junten, que se unan otra vez todos los equipos y compitan por un mismo campeonato. Pero cuando estaban juntos era igual predecible nuestro fútbol americano. Ese es el gran problema que yo le encuentro. Ahora es predecible porque tenemos dos finales que casi siempre son las mismas. Y cuando estaban juntos, casi siempre era en los 90, borregos contra los aztecas. Y ya lo decíamos, de repente se ponían ahí enfrente los del SEM. Pero también era muy predecible. A lo mejor Tigres. Nuestro fútbol americano. Sí, y los Tigres ahí tuvieron también algunos años. Pero los borregos llegan a su final número 18 de manera consecutiva. 18 finales, es decir, es borregos en contra de. Lo único atractivo era eso.
saber contra quién iban a jugar los Borregos. Creemos que esta vez van a perder, que eso es distinto a muchos otros años, pero falta un cambio drástico. No se trata únicamente de decir, no, ya que se unan y ya otra vez todo cambia, porque creo que va a ser Aztecas Borregos en contra de quién para jugar las semifinales, y al final pues podría ser igual decir los aztecas en contra de, hagan sus apuestas, o los borregos en contra de, pero siempre tendríamos uno. Hay mucho que trabajar en nuestro fútbol americano, que no tiene nada más que con separarse y ya con eso tratar de solucionar los problemas, o unirse otra vez y creer que con eso ya nuestro fútbol americano va a ser maravilloso y exitoso. Hay muchas cosas de fondo que creo que no se están viendo, no se está poniendo atención, y que los problemas que había cuando estaban juntos en ONEFA se están manifestando en cada una de sus ligas. Yo creo que lo que comentas pues da la posibilidad de que hagamos un programa especial precisamente de esa problemática. Este Blitz es sumamente interesante, muy parecido al que lanzaste hace un par de semanas, y creo que pues ya platicaremos más al respecto, porque como tú lo dices, no es un problema, son cuestiones multifactoriales. Así es, pues con esto concluimos nuestro programa del día de hoy y de esta semana, porque usted lo podrá escuchar y ver en cualquier momento. Gracias, Javier. Pues gracias a todos los que nos hacen el favor de engalanarnos desde su lugar de trabajo, desde sus dispositivos móviles o desde sus hogares para este programa. Y bueno, ahora que además de Liga Mayor tenemos algunos tazones que se van a efectuar, la categoría juvenil que está por culminar y por supuesto lo que ya se cocina, que es la categoría intermedia. Sí, tenemos todavía mucho fútbol americano, afortunadamente. Gracias a Magde Baristo en la producción y los controles. Mi nombre, ahí lo ve, ahí lo lee, Gabriel Pacheco. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. RadioTV.mx presentó